Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Norma López. Soy la contadora auditoria de Mont Argentina, que forma parte de Mont Group. Vamos a esperar unos minutos que podamos asegurarnos que están ingresando los participantes que se han suscrito a este webinar. ¿M? Así que si no les parece mal, esperamos un par de minutos, no más que eso, para después para arrancar y damos tiempo al ingreso de todos los interesados. Mientras les comento un poquito sobre nuestra firma. Mont Group es una firma de abogados y contadores y asesores especialistas en todas las ramas del derecho, con oficinas propias en prácticamente toda Latinoamérica, excepto Venezuela, pero tenemos oficinas en, por supuesto, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador, México. También incorporamos oficinas en Canadá, en Toronto y en Miami. Y nuestra tarea es justamente entonces, como les decía, el asesoramiento en todas las áreas del derecho, además de asesoramiento en temas impositivos, teneduría de libros o registraciones contables. Tenemos todo un departamento de soft landing justamente, que es lo que trata esta charla. Así que tratamos con la idea de acompañar a los empresarios que quieren abordar un nuevo mercado, darles todo el soporte legal, contable, tributario, para que el empresario, cuando aterrice en el nuevo país, en el nuevo, pueda dedicar 100% sus esfuerzos y sus recursos, a los temas comerciales, a cerrar sus negocios, y nosotros desde atrás dándole todo el soporte en temas de hosting contable, legal, nómina, visas, marcas, patentes, etcétera. ¿m? Esa es un poco una síntesis muy detallada de nuestros servicios, destacando lo que muchos nos valoran, que es la presencia regional en Latinoamérica y sumado México, Estados Unidos y Canadá. Todas son oficinas propias. ¿m? Con aproximadamente en conjunto tenemos 200 profesionales, 250 profesionales in-house, como les decía, en todas las ramas del derecho. Y temas y asesores empresariales de distinto tipo también. Bueno, ya son 11:03, creo que podemos ir arrancando. Bueno, como les decía, mi nombre es Norma López, soy la gerenta contadora auditora de Mont Argentina, que forma parte de Mont Group. Este webinar es sobre soft landing en Argentina y está enfocado a proveedores de empresas mineras, a empresas proveedoras de la minería. Eh, una primera aproximación, a ver, ahí está. A Argentina, ustedes seguramente si están en este webinar ya conocen, pero simplemente comentarles algunos datos más significativos. Casi 2.800.000 kilómetros cuadrados, 46 millones de habitantes, con la particularidad que en 202 kilómetros, que es la ciudad de Buenos Aires, y a eso le sumamos el AMBA, en 13.000 kilómetros tenemos casi el 40% de la población, 15, 18 millones de habitantes, respecto a los 46. Hay una gran concentración dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana. Nuestra ciudad es la ciudad capital, es la ciudad de Buenos Aires. La moneda de curso legal es el peso. El PBI ha evolucionado en el 2022 post pandemia con un fuerte crecimiento. Después, 2023, un producto de la sequía, según Index, se proyectaba una caída, se concretó una caída del 2,5%. Para este 2024 también se está esperando una caída del PBI, producto de la situación actual que estamos viviendo.
Ahora se las voy a comentar rápidamente. La inflación lamentablemente es el gran mal endémico, diría yo, de la economía argentina. 2021 tuvimos una inflación anual del 51%, 2022 95%, 2023 cerramos con un 211%, 2024 se espera también una inflación no menor a un 100, 180, 200%. Si bien somos un país, somos un país que está constituido por 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, nuestro sistema político es republicano, representativo y federal. Federal es que decir que cada provincia, cada una de esas 23 provincias tiene facultades delegadas por la Constitución en ámbitos que son los tributarios, regulatorios, sobre recursos naturales. Así que ustedes van a tener que, se van a enfrentar no solo con la administración nacional, sino también con las administraciones provinciales que, como les digo, en un país federal tienen tanta importancia o tanta validez como la nacional. Y en cuanto a recursos naturales, están bajo jurisdicción de cada una de las provincias, no bajo jurisdicción de la ley nacional. Ustedes sabrán que a partir del 10 de diciembre del año pasado asumió un nuevo gobierno, el gobierno del presidente Milei. Este gobierno está tratando o ganó las elecciones y está implementando un proyecto económico completamente distinto del que veníamos teniendo los últimos 20 años. Estamos en una etapa de pasar de un modelo económico muy cerrado, muy restrictivo, muy controlado por el gobierno, por el Estado en distintas facetas, muy regulado a un modelo económico que propone el nuevo presidente de una apertura muchísimo mayor, les diría casi una apertura total de la economía. Pero estamos en el proceso, no se ha podido o no lo pueden hacer de golpe, así que estamos en un proceso de desregulación de toda la economía. Habrán escuchado hablar de que se ha dictado un decreto de necesidad de urgencia de regulatorio, una ley bases, el gobierno tiene dificultades en el Parlamento por su minoría, pero está buscando las herramientas e insistiendo en avanzar en este proceso desregulatorio que obviamente es más que bienvenido para la economía y para los inversores. Yendo al punto de cómo establecerse en Argentina, este, mm, les voy a presentar, me parece importante, y como estos webinars que nosotros dictamos siempre están enfocados de una manera práctica y didáctica para que sea más ameno y más aprovechable, nos parece a nosotros, ¿no? Esa es nuestra idea en base a la experiencia. Les quería presentar primero aquellos organismos con los que ustedes van a enfrentarse al momento de establecerse en Argentina, para que cuando uno les hable de la IGJ, de la AFIP, lo demás, tengan conocimiento de qué estamos hablando. El primer organismo con lo que nos vamos a enfrentar es la Inspección General de Justicia, IGJ, es el organismo de inscripción y control de las sociedades en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, donde mayoritariamente se inscriben las sociedades. El hecho de que se inscriban en la ciudad de Buenos Aires no les impide trabajar en el resto del país, simplemente es designar un lugar que es la jurisdicción sede. Después no hay necesidad de otras inscripciones para poder trabajar en cualquier lugar del país, en cualquier provincia. Pero, como dicen acá, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Entonces, la ciudad de Buenos Aires es en general un polo de atracción para establecer las compañías. No obstante, como es un país federal, cada provincia tiene su propio régimen de inscripción de sociedades para aquellas provincias que quieran, para aquellas empresas que quieran establecerse y establecer su sede social en esas provincias. Em, el otro organismo que es nacional es la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, que tiene a su cargo el control y recaudación de todos los tributos nacionales. Ahí vamos a tener que tramitar la clave única de identificación tributaria, el CUIT, que es el equivalente al RUT chileno, y la AFIP es el SI, el Servicio de Impuestos Internos de Chile, es el equivalente. Para aquellos que quieran, vengan a trabajar como empleados por algún motivo, se le tramita un CUIL, código clave única de identificación laboral. Y muy importante para aquellos que quieran venir
que no sean residentes, que son extranjeros, no son residentes argentinos ni les interesa hacer, pero quieren invertir en Argentina, ya sea por cuenta bancaria, adquirir bienes o constituir sociedades, se les tramita una clave de identificación tributaria. O sea que ustedes al momento de decidir establecerse en Argentina, a los accionistas que ustedes designen, se les va a tener que tramitar, si no son argentinos, porque a los argentinos se les tramitaría un quit, se les va a tramitar una clave de identificación tributaria, que no les genera ninguna obligación tributaria, simplemente es efectos identificatorios. No es que les genera una obligación de presentar declaración jurada de impuesto a las ganancias, en absoluto. Justamente es para no residentes tributarios. El otro organismo que seguramente pueden encontrarse en su actividad económica en Argentina, por supuesto, es la aduana, en todos los países existe. También el sistema de seguridad social, la Administración Nacional de la Seguridad Social, es la que tiene a cargo todo lo que sea a control y recaudación de los recursos de la seguridad social sobre los empleados. O sea, cuando ustedes contraten empleados van a tener que inscribirse ante el ANSES y una serie de otros organismos que ya vamos a ver. Y como les decía, como tenemos un país federal y las provincias tienen facultad para establecer tributos, cada provincia, además de establecer los tributos, tiene su propio organismo de control sobre esos tributos y de regulación de esos tributos. Cada provincia tiene su propio poder ejecutivo, tiene su propio poder judicial y tiene su propio parlamento o poder legislativo. Ese poder legislativo es el que tiene facultades para establecer tributos y la Dirección General de Rentas en cada provincia se puede llamar algo parecido o distinto, pero es una Dirección General de Rentas o una AGIP, Administración General de Ingresos Públicos, bueno, pero hay una mini AFIP en cada provincia que regula los tributos provinciales. Entonces tenemos AFIP nacional y Dirección de Rentas a nivel provincial. Obviamente, tema minería, está la Secretaría de Minería de la Nación, que actualmente depende del Ministerio de Economía, y el Banco Central de la República Argentina, que en los últimos años del gobierno anterior, ya en la época del gobierno de Kirchner y en la época del gobierno de Alberto Fernández, eh, es un actor importantísimo en la actividad económica de las empresas extranjeras porque es el que permite o no permite el acceso a dólares para pagos al exterior de cualquier tipo. Así que lo que hasta durante mucho tiempo en cualquier país más ordenado no tiene ninguna incidencia, en la Argentina el Banco Central es un organismo muy importante. Ya vamos a ver el tema regulatorio y qué es lo que está pasando con el tema de las normas regulatorias del Banco Central. Para establecerse, para operar en Argentina van a necesitar constituir una sociedad? Las sociedades, digamos, que tradicionalmente se usan, que están en uso en Argentina, tenemos la sociedad anónima, la SRL, la SAU, la Sociedad por Acciones Unipersonal, que no es utilizada porque requiere de sindicatura y tiene un engranaje de controles mucho más exigible o que exige una serie de controles adicionales, entre ellos la sindicatura. Por eso no está pensada para las operaciones de de las pequeñas o medianas empresas. Tal vez para grandes proyectos puede estar más enfocada. Y la otra figura que teníamos, la llamamos nuevas figuras porque estas figuras fueron creadas en el 2016 por el gobierno del presidente Macri, que intentó abrir la economía y que se recibieran capitales, inversiones nuevas a través de estas nuevas figuras, Sociedad Anónima, Sociedad por Acciones Unipersonal, que ya les digo, tiene un enfoque muy puntual, y las SAS, Sociedad Anónima Simplificada. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿qué está pasando? Estamos todavía con un efecto de regulación residual del gobierno anterior. La Inspección General de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y en general de las jurisdicciones, aunque cada una puede tener su particularidad, ha sido muy mal predispuesta a inscribir sociedades anónimas simplificadas. Esas sociedades anónimas simplificadas, cuando se crearon, funcionaron muy bien, eran absolutamente digitales, en 2 días tenía la sociedad constituida, podía ser de objeto amplio, tenía muchísimas ventajas, se podía hacer con un solo socio,
tenía muchísimas ventajas, pero el gobierno anterior, a través del director general de la Inspección General de Justicia, ha establecido una restricción en el uso, por eso nosotros no la recomendamos en los últimos 4 años, esta sociedad anónima simplificada, pero el nuevo gobierno, si bien todavía no normalizó y no desreguló todo esto que afecta a las SAS, sí ha manifestado la intención de revisar toda la normativa que las hacía inutilizables para volver a fomentar el uso de estas SAS. Pero por ahora eso está en un proceso, no se ha llegado a desregular. Entonces, no pudiendo usar las SAS hasta este momento, nos quedan las figuras tradicionales, la sociedad anónima y la SRL. Prácticamente son las dos iguales, excepto en a ver, son las dos iguales en el sentido que ambas necesitan dos o más socios. Esos socios pueden ser personas humanas, argentinas o extranjeras. Y esos socios también pueden ser empresas o sociedades argentinas o extranjeras. Se constituyen una por escritura pública y otra por instrumento privado de escritura pública. Ambas requieren libros en papel. El capital mínimo ha cambiado, aumentó recientemente a más o menos $34.500, 30 millones de pesos para la sociedad anónima y 10.500 para la SRL, con un tipo de cambio al día de hoy 870 aproximadamente. Ambas requieren un representante legal, llámese presidente en la sociedad anónima o gerente en la SRL, con domicilio real en la Argentina. O sea, si bien los accionistas pueden ser extranjeros, personas físicas o sociedades, el representante legal tiene que ser un residente argentino con quit. Hay que integrar el 25% del capital al momento de firmar el estatuto. A nivel tributario, ninguna de las cuatro tiene diferencias, todas tributan igual. Y acá también les quiero hacer una mención de tipo práctico. En el caso, dos cosas. La SRL tiene la inconveniencia de cualquier cambio de acciones requiere de un proceso específico, más largo. No es un instrumento privado que se cambian las acciones, como pasa en la sociedad anónima, si hay un cambio de accionistas. Así que la SRL en ese sentido es más desventajosa. Y también la SRL es más desventajosa en el sentido de la extensión de las responsabilidades, ¿no es cierto? Entonces, nuestra sugerencia siempre es ir por la sociedad anónima que la sociedad tradicional. Em, Respecto de los socios, les quiero mencionar un tema práctico que tengan en cuenta. También producto de las regulaciones de la administración anterior que todavía no se han desmantelado, si ustedes quieren constituir una sociedad anónima en Argentina cuyos accionistas sean dos sociedades extranjeras o una sociedad extranjera y una persona física, no importa, si uno de los accionistas o el accionista que sea sociedad extranjera, tengan en cuenta que el proceso hoy por hoy de inscripción de esa sociedad extranjera, que es requisito previo para poder constituir la sociedad anónima argentina, demora aproximadamente unos 6 meses. Entonces, repito, la sociedad argentina con personas humanas, argentinas o extranjeras, se puede constituir aproximadamente en 40 días, 30 días puede estar. Pero una sociedad argentina cuyos accionistas sean sociedad extranjera, requieren, antes de inscribir la sociedad argentina, que se inscriban en Inspección General de Justicia o los similares de las provincias, se debe inscribir primero la sociedad extranjera. Y ese proceso de inscripción de la sociedad extranjera como paso previo para la obtención del CDI, etcétera, requiere un plazo o lleva un plazo de aproximadamente 6 meses. El actual administrador de la Inspección General de Justicia en Capital Federal eh, ra- está en perfecto conocimiento de que esto es una dificultad enorme para los inversores extranjeros que por ahí necesitan rapidez en la constitución de la sociedad y ha manifestado el interés digamos, minimizar o resolver todas estas demoras, todos estos procesos tan largos de que requieren, que se requieren actualmente. Pero eso está en proceso de revisión. Por eso les digo la situación actual. ¿Mm?
Es importante que lo tengan en cuenta en función de la urgencia o no que ustedes pueden tener en constituirse. ¿M? Si arrancan con personas humanas, bueno, en 45 días, en 40 días, un mes está la sociedad. Si van a tener una sociedad extranjera, lleva 6 meses la sociedad extranjera y a eso hay que agregarle el mes que más o menos puede llevar la sociedad argentina. Esperemos que esto prontamente se resuelva y si se resuelve el tema de las SAS, entonces ya tenemos la automaticidad de las SAS que en 48 horas, 3 días hábiles está constituida. La verdad que era un sistema muy bueno, pero bueno, quedó un poco en desuso producto de las regulaciones. Respecto a los impuestos nacionales, ¿qué tributos cuáles son los tributos con los que ustedes se van a encontrar a nivel nacional cuando empiecen a operar en Argentina? Bueno, el clásico impuesto a la renta, impuesto a las ganancias, se llama en Argentina. Tiene una tasa progresiva que va entre el 25 y el 35%. Tengan en cuenta que el impuesto es de liquidación anual, vía declaración jurada, se liquida sobre la base del balance de la compañía. Ese balance en un contexto inflacionario, por normas de inspección de justicia y por normas profesionales, se genera ajustado por inflación, pero efectos impositivos hay que tomar el balance histórico sin el efecto del ajuste por inflación porque se le agrega un ajuste por inflación impositivo específico. A su vez, dentro del balance que ustedes tengan puede haber conceptos que generen ajustes técnicos, diferencia en los criterios de amortización de los bienes de uso, diferencia en conceptos de gasto de representación, gastos de automóviles, etcétera. O sea que no siempre el resultado contable es el resultado tributario. ¿M? Sobre el resultado tributario se aplican estas escalas. Si la compañía arroja quebranto, que tal vez al comienzo de su operación pudiera ser, esos quebrantos se trasladan los 5 años siguientes. En principio sin actualización, hay quienes sostienen que podría actualizarse por inflación, pero bueno, eso es un tema discutible más técnico. Digamos que una interpretación más conservadora es decir, son quebrantos que no se ajustan por inflación. Entonces, esto es impuesto a las ganancias. Complementar el impuesto a las ganancias, tengan en cuenta que dividendos, cuando una compañía argentina paga sus dividendos a sus accionistas, ya sea argentinos o extranjeros, debe practicar una retención del 7%. ¿M? Eso complementa, digamos, la tasa de impuestos sobre toda la renta que genera la compañía. En cuanto a los demás impuestos, tenemos el impuesto a valor agregado con su alícuota general, para ustedes va a ser del 21%. Ciertos sectores tienen alícuotas reducidas del 10,5 o incrementada del 27%, pero la alícuota general es 21% y aplica a la venta de bienes, a la prestación de servicios y también la importación de servicios. O sea, así como cuando ustedes importan bienes pagan IVA al momento de nacionalizar los bienes, la importación de servicios, que es el concepto de servicios desarrollados en el exterior, pero que son utilizados en Argentina, también generan la obligación de pagar un IVA de una manera específica, porque lo paga la misma empresa que usa el servicio y después lo toma como crédito fiscal. Entonces, tasa de IVA 21% aplica sobre todo, incluyendo la importación de servicios. El otro impuesto nacional importante que tienen que tener en consideración es un impuesto sobre débitos y créditos bancarios. Sobre su cuenta bancaria que ustedes van a abrir en Argentina, puede ser en pesos o en dólares. Siempre estuvo permitido la apertura de ambas cuentas. Lo que pasa es que la cuenta en dólares ha tenido muchísimas dificultades de operar porque no se puede acceder al dólar todavía con libertad. Pero sobre cada acreditación en sus cuentas bancarias y sobre cada débito en su cuenta bancaria, van a observar una retención que se le descuenta de su cuenta del 0,6% a la entrada, el 0,6% a la salida. Hay algunas excepciones, son muy pocas, y según ustedes, según su empresa pueda ser categorizada como pyme, de acuerdo a la normativa propia de Argentina, puede ser que parte de este impuesto pueda ser un crédito fiscal de impuesto a las ganancias, o sea, parte puede ser recuperable. ¿Qué parte? Y puede ser hasta un 34% o puede ser todo el impuesto sobre los créditos, en fin, hay distintos parámetros, pero bueno,
Lo importante para eso es poder obtener el certificado PYME, que tiene una serie de particularidades para el caso de empresas vinculadas. El otro impuesto que va a estar pagando la sociedad argentina, si bien no es sujeto del impuesto en la sociedad argentina, es el impuesto sobre los bienes personales, participaciones societarias. En verdad, este impuesto afecta a los accionistas de la sociedad, pero como muchas veces esos accionistas no están alcanzables por la AFIP, se designó como agente de pago a la empresa. Entonces, la propia empresa quien paga el 0,5 de su patrimonio neto contable, es decir, ajustado por inflación, a la AFIP, y después tiene la facultad de pedirle el reembolso de este gasto, ¿no?, a sus accionistas. Eso es indistinto. El impuesto lo tiene que pagar la sociedad. También tenemos impuestos internos, impuestos a los combustibles, hay una serie de impuestos a transferencia de inmuebles, hay una serie enorme de otros impuestos que, bueno, nos focalizamos nosotros en los más eh, usuales y corrientes en la actividad empresaria. Como les decía, también tenemos impuestos provinciales. Las provincias, las 24 provincias, tienen facultades legislativas tributarias y entonces su principal impuesto, en todas lo van a encontrar, se llama ingresos brutos. Es un porcentaje que varía según la provincia, varía según la actividad. Dentro de la misma actividad y de la misma provincia puede haber sobretasas para algunos tipos de contribuyentes, o sea, hay que analizar en qué jurisdicción ustedes van a estar prestando o desarrollando sus servicios para ver cuál es el impacto cuál es la tasa de este impuesto, pero en principal, pero en general podemos decir que ronda entre el 1 y el 8%. Servicios en general es entre el 3 y el 5% sobre el monto facturado mensual. O sea, el día 15 de cada mes ves ingresos brutos respecto al mes anterior. Después tenemos el impuesto de sellos, es un impuesto que grava cada instrumento, cada contrato con valor económico. En general la tasa es del 1%. Es usual que ustedes se encuentren para eludir este impuesto que se recurra a la figura de una carta oferta de servicios y la aceptación en instrumento por separado. Esa modalidad es muy, muy extendida y es aceptada por la justicia porque al no haber dos firmas en un mismo documento, no hay documento sujeto al impuesto. Entonces es muy usual lo que les digo. Por un lado, una carta oferta y por otro lado, en documento separada, la aceptación de esa carta oferta. De esa manera se evita pagar el 1% de este impuesto de sellos. Después tenemos impuestos provinciales, impuesto inmobiliario, impuesto de patente. Inmobiliario grava pero si ustedes tuvieran una inversión en un inmueble o un terreno, un lote en algún lugar de la Argentina, la provincia les va a cobrar el impuesto inmobiliario. Es un porcentaje sobre el avalúo del inmueble, del, o sí, del terreno, lo que fuera. Impuestos sobre los vehículos también, según donde esté patentado o registrado ese vehículo, cada provincia le va a cobrar un porcentaje. Y después tenemos tasas y servicios municipales porque las provincias a su vez se dividen en municipios y los municipios también tienen facultades tributarias en la medida que presten servicios. Entonces van a encontrarse con la tasa de seguridad e higiene, la tasa, distintos nombres. Cada municipio, son más de 2000 municipios dentro de la Argentina, tiene facultades tributarias. Un tema importante dentro de todo lo que es el aspecto tributario de las sociedades es el entramado de regímenes de retención, ya sea de impuestos nacionales o provinciales, que existen. Ustedes como proveedores de empresas del sector de la minería, seguramente sus clientes sean agentes de retención de los distintos tributos, y eso va a implicar que al momento de que les paguen a ustedes sus facturas emitidas, les van a descontar distintos impuestos. Todos van a ser créditos para ustedes. Algunos se van a poder recuperar en el mes o al mes siguiente en la declaración jurada mensual, como el IVA, como ingresos brutos. Algunos van a ser de recupero anual, como impuesto de las ganancias. Piensen en el contexto de inflación del 200%, eso no se ajusta, así que queda congelado en pesos. Em, y
esos regímenes de retención, lo más importante es que ustedes en la práctica, ¿qué ocurre? Están canjeando flujo, dinero, fondos por créditos fiscales de recupero futuro. ¿M? Entonces, en el impuesto a las ganancias, todos los contribuyentes son agentes de retención. La retención se aplica un 2% sobre un mínimo no imponible. Ese mínimo no imponible se calcula sin el IVA, o sea, ustedes facturan 100 más IVA, entonces yo comparo los 100 con el mínimo no imponible y ahí aplico el 2% sobre el excedente. El mínimo no imponible expresado en pesos son los valores que están ahí, expresado en dólares, ahí quedó mal la conversión, perdón, quedó con una conversión anterior. Sería la mitad de lo que está ahí expuesto. Pero el impuesto de ganancias tal vez no es el que más puede impactarles, el 2%. Estos son los regímenes generales. En el IVA, la retención puede ser del 50% del IVA facturado o del 80% en el tema de servicios. En ingresos brutos, la retención también puede ser del 0,50 y el 3%, dependiendo de la actividad. Y también puede haber retención de seguridad social, es decir, si ustedes además tienen empleados, su cliente les va a retener un 1% del monto facturado siempre que sean agentes designados agentes de retención. Es decir, que ustedes tienen que tener al momento de hacer el flujo de su inicio de operaciones, cómo va a venir la caja y demás, tener en cuenta que van a estar afectadas sus cobranzas posiblemente por todos estos o por casi todas estas retenciones, con lo cual los números son importantes de retención y como les digo, les queda afectada la caja. En todo aquello que sea operaciones internacionales, sobre todo si estamos hablando de empresas vinculadas, tengan en cuenta que aplican la ley argentina de impuestos a las ganancias, tiene una serie de un capítulo enorme y una regulación bastante amplia de lo que es las reglas de precio de transferencia. Es decir, que todas las operaciones internacionales van a tener que ser convinculadas y las importaciones o exportaciones con no vinculadas que superen cierto importe, creo que son 30 millones en el año o algo así, no lo tengo ahora presente, pero en todo caso, si después alguno tiene la duda concreta, me la manda por mail y le respondo. Pero lo importante es que tengan el alerta. Todo lo que sean operaciones de vinculadas, entonces van a estar sujetas a la norma de precio de transferencia. Todo lo que sea importación exportación va a estar sujeto a la norma de precio de transferencia, dependiendo del monto, si superan el monto establecido por la FIP. ¿Y qué quiere decir que estén sujetos a la norma de precio de transferencia? Primero quiere decir, por un lado, todo un régimen informativo. ¿M? Todo un régimen informativo de operaciones, de identificación del grupo, etcétera, de los accionistas, las vinculaciones, etcétera. Y por otro lado, un régimen informativo específico de las operaciones y en el primer régimen informativo, cuando analizamos todo el grupo, se analizan los precios. Se hace un informe comparando los precios de las transacciones que ustedes han hecho con los comparables del mercado. ¿Ok? La idea es que ese análisis de precios de transferencia, ese análisis de los comparables, no debería dar ajuste, es decir, debería convalidar los precios a los que ustedes hicieron las transacciones porque si hubiera un ajuste, ese ajuste impacta en la liquidación de impuestos a las ganancias. ¿M? Cuando hablamos de empresas vinculadas, para la ley de impuestos a las ganancias argentinas, que es la que regula esto, el concepto de vinculación es amplio. No es solamente control accionario, control en los votos, compartir directorio, relación único cliente, único proveedor, ser el principal financiero o financista de la operación argentina. ¿M? O sea, es muy amplio el concepto, no es solamente control. Para el régimen de importación-exportación, bueno, algunos de ustedes pueden tener que importar algún equipo, lo que fuera. En principio es necesario registrarse como importador-exportador, eso requiere un seguro de caución, es un trámite administrativo que se hace en aduana. Ya no se genera más, a partir del nuevo gobierno, el decreto de regulatorio, no se genera más ni CIRA, ni CIRASE, ni nada de eso. Se genera un sistema de seguimiento de las importaciones
El DNU 70/2023, que es el decreto de regulación que dictó el gobierno, una parte está objetada, la parte laboral de ese decreto de regulatorio está suspendida porque está objetada por la justicia, pero el resto está vigente. Eliminó las licencias no automáticas, o sea que ahora a nivel de importación hay libertad de ingreso y egreso de mercadería. Obviamente, si ahí estamos hablando de mercadería con temas eléctricos, con temas alimentarios, hay organismos que tienen que hacer los controles, pero las licencias no automáticas, pasar por la Secretaría de Comercio, etcétera, era todo un problema y era una forma de administrar el comercio exterior, las importaciones que hoy por hoy ya no están vigentes. Sí continúa vigente el análisis de la capacidad económica financiera al momento de poder pagar la importación. Eso la FIP analiza si la empresa tiene capacidad económica y financiera para el pago. Esto también teóricamente iba a ir se iba a sacar. Se sacó para los pagos a para los pagos de importaciones, que también estaba vigente. Eso ya no corre más para el pago de importaciones, pero sigue como un análisis que hace AFIP. El arancel máximo es el 35% y tengan en cuenta que importante también, y esto lo sumo al tema de flujo que ustedes tienen, posiblemente tengan que armar, que la aduana, si ustedes tienen que importar bienes o lo que fuera por aduana, la aduana también es agente de percepción de tributos. Entonces, la aduana les va a cobrar por los bienes que ingresen al país un 21% de IVA, un 20% de IVA adicional, un 6% de impuesto a las ganancias, un 3% de ingresos brutos, además de los aranceles que pudieran aplicar. Todos estos créditos fiscales, que son casi un 50%, del valor de lo que ustedes importan son créditos, pero otra vez los tienen que pagar y convierten caja en crédito, quita flujo. Las normas de importaciones temporarias, bueno, que sean parte de procesos productivos, está establecido en el Código Aduanero, que también está sujeto a reformas en el proyecto esto de regulatorio del gobierno, pero todavía está vigente que tenemos. Se puede prorrogar por una vez, tiene un plazo máximo de 360 días, el plazo general. Y obviamente se presenta un seguro para cubrir los impuestos nacionales y aranceles al momento de hacer la importación temporaria. ¿Qué regímenes de incentivos tenemos dentro del país? Bueno, acá están unos cuantos. La promoción minera, que está destinada a la actividad minera propiamente dicha. Y destaco también la ley de fomento de pymes, que les comentaba, que tiene una serie de ventajas, pero hay que analizar la situación del conjunto económico nacional y extranjero, porque para que aplique eh, los beneficios, para poder gozar de los beneficios de la ley de pymes, MIPYMES, micro, pequeña y mediana empresa, hay que cada uno de los integrantes del conjunto, del grupo económico tiene que cumplir los requisitos. Y para los conjuntos económicos extranjeros hay que presentar toda una serie de documentación relativa a los estados financieros de los distintos países que forman el conjunto económico. Así que, porque está pensado realmente para las sociedades que no forman parte del conjunto económico, esa es la verdad. Pero bueno, uno puede analizar la situación del conjunto y ver si realmente puede aplicar. ¿M? A su vez, cada provincia puede tener propios incentivos. Eso, perdón, hay que revisar el código tributario de cada provincia. Son 24, acá no se pueden volcar, obviamente. Los beneficios pueden ser de cualquiera de estos regímenes, en general son todos los mismos: reducción de arancel de importación, amortización acelerada de bienes de uso, estabilidad fiscal, conversión de ciertos gastos para proyectos en bonos de crédito fiscal, devolución anticipada de IVA para el caso de los exportadores o saldos a favor por exportación, desgravaciones, reducción de exenciones, reducción o exención de retenciones y percepciones. Esto es importante porque como si yo pudiera tener este beneficio, el problema de que se me convierte la caja en créditos fiscales se minimiza. Acceso a cierto financiamiento preferencial. Bueno, eso hay que ver cada régimen y si puedo cumplir con las condiciones. ¿Qué hay respecto de la minería y respecto de los proveedores de empresas mineras? Primero tenemos, como les decía, la ley 24.196 de promoción de la minería. Es una ley nacional, aplica específicamente a las actividades mineras, no a los no es extensiva a los proveedores de la minería,
pero, y los tributos, los beneficios tributarios están mencionados en esos capítulos de la ley, no les afecta en general a los proveedores, pero sí hay un artículo 21 que establece una exención del pago de derechos de importación sobre bienes de capital, repuestos y accesorios para los prestadores de servicios. O sea, que si yo soy proveedor de la empresa de la actividad minera, puedo tener esta exención por la ley de minería al momento de importar bienes de capital, repuestos y accesorios. Tengo que inscribirme siguiendo la resolución 30/2018 y después hay una normativa específica de la AFIP, que es la Autoridad Fiscal Nacional, el RUT argentino, por el cual aquellos proveedores de empresas mineras que estén inscriptos en el registro van a tener una menor retención de impuestos a las ganancias y de IVA respecto al régimen general. Aquellos que estén inscriptos van a tener una retención del 10,5% de IVA, en cambio si no estoy inscrito tengo un 21%, y en ganancias me van a aplicar la retención general del 2% que les decía, pero si no estoy inscripto me aplican retención del 20, 30 o 35%. Así que es necesario que ustedes al momento de establecerse inicien el proceso de inscripción en el registro de actividades mineras de AFIP para gozar de los mayores beneficios que pueden tener, sobre todo y principalmente en temas retenciones y para aquellos que puedan importar bienes en el tema de exención. Eso es lo más importante de actividad minera. Recuerden que para aquellos accionistas o inversores o prestadores de servicios que están en Chile, tenemos un convenio de doble imposición entre Argentina y Chile. Ese convenio está vigente del año 2017. Para la aplicación de los beneficios del convenio se requiere dos requisitos. Primero, ser que cada parte, tanto en Argentina como en Chile, ambos sean residentes tributarios y ser sujeto calificado. Esto es para evitar abuso de tratado. Ser sujeto calificado es complejo decirlo, pero si lo tengo que decir coloquialmente, es que realmente las sociedades sean operativas, sean existentes, que no sean sociedades creadas al solo efecto de meterlas en el medio de la transacción para gozar de los beneficios del tratado. O sea, no que sea algo forzado, que naturalmente ambas sociedades tengan esa vinculación comercial para poder después gozar de los beneficios. Básicamente, los beneficios son de dos tipos: reducción de tasas de retención y sistemas para evitar la doble imposición. Básicamente, el impuesto pagado. Si ustedes constituyen su empresa en Argentina y reciben una factura de Chile, la empresa argentina al momento de pagarles le hará una retención. Esa retención para la empresa chilena que la sufre va a ser un crédito de impuesto a la renta chileno. Y en el caso si es al revés, también para la empresa argentina, lo que me retengan en Chile va a ser su crédito de impuesto. Y adicionalmente, hay ciertos conceptos sujetos a retención que van a tener una menor retención producto de la aplicación del tratado. Básicamente, asistencia técnica puede bajar del 31,5 al 15, son parámetros generales, del 31,5 al 15, si estoy inscrita en tecnología del 21 o 28 al 10, regalías también puede bajar del 21 o 28 al 15. Dividendos, no hay diferencia porque la retención es del 7% en Argentina. Entonces, el tope máximo del convenio es 10 o 15, con lo cual básicamente ahí no hay diferencia. En algunos intereses sí, en derecho de autor, no sé, creo que es el caso de usted, del sector de ustedes, pero también hay. Así que lo importante es que tengan presente que si están operando entre Chile y Argentina, poder aprovechar los beneficios del tratado. Un aspecto práctico que tiene que considerar es que para Argentina es necesario que la FIP Argentina exige para la aplicación del convenio que al momento de pagar la factura chilena, la empresa chilena le entrega a la empresa argentina un certificado de residencia fiscal emitido por el SI, por el Servicio de Impuestos Internos, como paso previo. Eso es requisito indispensable para aplicar el convenio desde el punto de vista argentino. O sea, si bien se aplican estas alícuotas directamente, el certificado tiene que estar a resguardo de la empresa argentina para que en caso de una verificación fiscal pueda justificar la aplicación del convenio.
En lo que es seguridad social y laboral, este, sintéticamente les digo que estamos regidos por la ley 20.744, el decreto, el primer decreto desregulatorio del presidente Milei, el número 70 del 2023, un decreto de necesidad de urgencia, em, tenía todo un capítulo de desregulación laboral que fue muy aplaudido por el sector empresario y era necesario, porque la ley es tiene más de 40 años, pero fue objetado por la CGT, por la Central Sindical Argentina, y la justicia, esto recayó en la justicia laboral, y la justicia laboral por el momento suspendió la vigencia de la modificación que traía el decreto, de la modernización que traía el decreto a todo el tema laboral. Así que nos seguimos manejando por el momento con la ley 20744. Esa es la ley marco, a su vez para cada actividad y muchas veces en muchas veces en cada provincia hay convenios colectivos que pueden establecer beneficios y condiciones adicionales a la ley de contrato de trabajo. O sea, siempre hay que mirar el convenio colectivo de la actividad, no es por empresa, es por actividad. eh, y eventualmente por región, para ver si hay algún plus por presentismo, por antigüedad, por, por zona desfavorable. Bueno, hay distinta cantidad cada convenio tiene su particularidad, pero hay que analizar el convenio. La relación laboral en la Argentina no requiere contrato escrito, se presume por ley por tiempo indeterminado y de jornada completa, excepto que ustedes al momento de darle el alta administrativa del empleado que se hace en el ANSES, esa entidad que les había mencionado al comienzo, ustedes ahí pueden designar que la persona está por una jornada reducida, hay por distintos tipos de contratos laborales que hay, que los hay. Contrato de temporada por tiempo determinado. Entonces yo ahí cuando doy el alta a la persona en el ANSES a través de la página web, ahí marco cuál es la característica de la relación laboral. Si no marco nada, se presume tiempo indeterminado y jornada completa. El régimen salarial, bueno, como les digo, el sueldo, los básicos son los de convenio. Tengan en cuenta que en el contexto inflacionario en el que vivimos, no hay que sorprenderse que los ajustes salariales sean trimestrales, bimestrales, como están siendo actualmente, y apuntan a ser mensuales, todos los meses un aumento, y los porcentajes pueden ser 30, 40, 50%, porque en el contexto de inflación de un 200%, los sindicatos pretenden que los salarios no queden atrás de la inflación. Y la particularidad es que tenemos un sueldo anual complementario, o SAC, sueldo anual complementario, que son dos medios sueldos que se pagan en junio y en diciembre. Es decir, que el año laboral en Argentina se compone de 13 salarios, no 12, sino 13 salarios. Hay un régimen de licencias pagas, arranca con 14 días corridos y otra serie de licencias relativas a enfermedad, matrimonio. Y también cada convenio puede tener el día del empleado de comercio, el día del empleado minero, y todos tienen días no laborables que se pagan. En cuanto a la desvinculación laboral, tenemos, como les decía, la ley anterior, la ley tradicional que nos rige. En general, la desvinculación genera una indemnización, una indemnización sin causa, genera una indemnización por despido de un mes de sueldo por cada año de trabajo, fracción mayor a 3 meses. Esto no tiene tope, a diferencia de lo que pasa en muchos países, entre ellos Chile. O sea, un empleado trabajó 25 años, bueno, son 25 sueldos. em, y para tomar ese salario, cada convenio tiene un salario mínimo. O sea, yo tengo que tomar como mínimo el salario que establece el convenio como base indemnizatoria para calcular esos 25 años de antigüedad que tengo que liquidarle. Y también, en ciertas circunstancias, eh, esa indemnización en ciertas circunstancias bastante excepcionales puede reducirse un 25 o 50%. No es lo común, siempre se da por la general. También la ley prevé que en caso de desvinculación yo tenga que preavisar al empleado en función de antigüedad con un mes o 2 meses de anticipación. Esto no siempre se puede dar, en general uno por,
las empresas no pueden cumplir con este preaviso porque el empleado tiene que seguir trabajando durante ese mes de preaviso, entonces en general no se cumple y eso como no se cumple se sustituye con una indemnización sustitutiva del preaviso que se agrega a la indemnización laboral por despido. En cuanto a seguridad social, básicamente las empresas pequeñas y medianas tienen que aportar un 24% sobre la nómina, sobre el valor bruto, el empleado aporta un 17%. Las grandes compañías aportan un 26,4%, pero quédense ustedes en general con el 24 y el 17%. A esto se agrega, esto da ya un 41%, a esto se agrega la ART, que es la aseguradora de riesgo de trabajo, que puede tener porcentajes distintos en cuanto a la actividad, al riesgo, la ubicación del trabajo, etcétera. Pero estos son los aportes y contribuciones mínimos. A esto se puede agregar adicionales por convenio colectivo. De hecho, por ejemplo, para los empleados de comercio, que es una actividad muy habitual, este 17% que descuenta el empleado se transforma en 19,5 y este 24 que aporta el empleador se transforma en 27,5 por los aportes sindicales que hay que hacer. Este era un tema que también desregulaba el decreto de necesidad de urgencia 70 del presidente Milei, que está sin aplicación, pero este era uno de los puntos más importantes o más favorables que también establecía, entre muchos otros, pero minimizaba, achicaba el costo laboral. Sobre todo aquellas empresas que tienen empleados sindicalizados que son de aplicación obligatoria los convenios. Bueno, para expatriados hay todo un tema de tramitación de visas. Esto lo voy a pasar más rápido porque quiero ir al tema del Banco Central y ya se está acercando la hora. Mercado Central. Nosotros tenemos un régimen de mercado único y libre de cambios desde el 2 de septiembre de 2019 regulado. Estuvo regulado todo en toda la presidencia desde el 2011 hasta el 2015 por la presidenta Cristina Kirchner. En el 2015 asume Macri. Una de las primeras medidas que toma es liberar el cepo. Así estuvimos 2016, 2017, 2018 y 2019. Cuando pierde la elección con el presidente Fernández que le sucedió, establece un cepo bastante suave. Asume Fernández, el último presidente, y producto de un montón de circunstancias y también posicionamiento político respecto de la inversión, respecto del concepto de cómo manejar la economía, se ha venido restringiendo y regulando cada vez más y más y más el acceso a los dólares, a cuya consecuencia dejaron de entrar dólares, a cuya consecuencia el Banco Central cada vez tenía menos dólares, a cuya consecuencia se produce una variedad de tipos de cambio de todo tipo y color, y ahora los vamos a ver enseguidita. Todo eso realmente ha sido imposible pagar al exterior el último año. El año 2023 ha sido prácticamente imposible que las empresas argentinas giren al exterior sus compromisos por las distintas regulaciones e intervenciones de diversos organismos en el proceso de autorización de esos pagos. Eso a partir del presidente Milei empieza a desmontarse y a desregularse. Es un proceso porque hay muchísimo stock de deuda acumulada, casi 40.000 millones de dólares de deuda acumulada de importadores en el último gobierno. A eso se agrega las importaciones nuevas. Bueno, todo un tema, digamos, de falta de divisas que ustedes seguramente conocen porque es Vox Populi en los distintos foros económicos y de empresarios del exterior que tienen relación con Argentina. Hoy por hoy, ¿en qué situación estamos? Estamos en un proceso de desmantelamiento lento, todavía no se puede acceder tan fácilmente a dólares para atesoramiento. Los tipos de cambio, los diversos tipos de cambio siguen vigentes, pero producto de la devaluación ya no hay la brecha que teníamos. El gobierno de Milei llevó el dólar de 3,50, 3,80 que lo tenía Alberto Fernández a 800 y está variando todos los meses un poquito.
Al día 19 de marzo estábamos en estos valores, el dólar oficial 8,71,50, el dólar contado con liqui, que es el dólar al que acceden las empresas para poder cumplir sus compromisos, está en 1.088. El dólar MEP, que es el dólar al que acceden las empresas para atesorar dólares, porque no se puede acceder todavía al dólar oficial para atesorar, está en 1.031. Y el dólar blue, que es el dólar ilegal. Los otros dólares son absolutamente legales, ¿eh? El dólar liqui, contado con liqui, el dólar MEP, absolutamente legales, admitidos por todos los organismos de control y recomendados incluso por el Banco Central, y manipulados en su cotización por el Banco Central en el sentido de intervenir en el mercado. Y después está el dólar blue, que es el ilegal. La brecha, que hoy por hoy sería un 20%, 16%, 8,71 contra 1.088, en la época de Alberto Fernández llegó a ser un 120, 130%. Teníamos un dólar contado con liqui de 1.000 o de 900 y un dólar oficial de 380. Esto digamos, achicado, y es una de las, según el gobierno, una de las necesidades que tiene para unificar y liberar el cepo, ¿no es cierto? Cosa que el gobierno y los economistas estiman que podría hacerse después de mitad de año, en la segunda parte del año. Pero entonces, hoy por hoy, siguen ciertas regulaciones facilitándose, eliminándose prácticamente la brecha y estableciendo el Banco Central un sistema para afrontar los pagos a proveedores del exterior, por importación de bienes con ingresos aduaneros del 13 de diciembre de 2023 con este cronograma. O sea, el Banco Central asegura a los importadores de bienes desde el 13 de diciembre de 2023 este calendario de acceso al dólar oficial para pagar sus importaciones. 4 cuotas del 25% de la importación a los 30, 60, 90 y 120 días. Para servicios, el plazo de pago para servicios prestados del 13 de diciembre, que es lo que va a aplicar a ustedes. Para empresas no vinculadas, el plazo es de 30 días de vencimiento del servicio, y para vinculadas 180 días. En ambos casos hay excepciones específicas para lo que sea ciertos alimentos, lo que sea ciertos medicamentos, salud, algún sector, todo lo que tenga que ver con el petróleo, con mayor producción de petróleo y gas también tienen ciertas ventajas, pero la regla general es esta. Esto es un cronograma que, si bien puede no ser importante, porque ¿quién le va a decir, no sé, una empresa china que te paga en 120 días, en 4 cuotas? ¿Quién le va a creer? Pasa con el historial argentino, en cierto modo da cierta previsibilidad, porque durante el año pasado, los años últimos, no teníamos ninguna previsibilidad sobre quién, cuándo iba a poder pagarle a mi proveedor del exterior. Así que esto es un poco el panorama actual del régimen cambiario. Em, Independientemente de la posibilidad del acceso, hay una serie de condiciones que las empresas deben cumplir, y es que esto es lo que todavía no está del todo desarticulado. Obligaciones de que, por ejemplo, si yo operé contado con liquidación para pagar a una empresa del exterior, porque tenía que pagarle a mi proveedor del exterior y no podía acceder al dólar oficial, entonces recurrí al contado con liqui, el Banco Central no me permite acceder al dólar oficial por entre 90 y 180 días antes y después de esa operación. Entonces, ahí tengo una restricción, lo cual requiere cierto planeamiento todavía sobre cómo voy a usar el dólar contado con liqui y el dólar oficial para hacer mis pagos. Y esto es lo que se espera que dentro de poco se pueda ir desmantelando. Estos efectos colaterales o secundarios de limitaciones. Las exportaciones tienen cierta obligación de liquidar divisas en cierto periodo, eso se ha ampliado. Bueno, hay una serie de restricciones que todavía siguen estando, ¿no? No obstante que la situación, por lo menos ahora, permite establecer un calendario. Ya va siendo la una. Bueno, estos son demás adicionales requisitos. Em, Esto era una pregunta clásica: ¿qué pasaba antes cuando no podía el dólar oficial? El contado con liqui es una transacción muy habitual, de uso súper extendido, naturalizado en todos lados ya. Por ahí no vale la pena extenderme.
Y recargo, el atesoramiento de dólares hoy por hoy no está permitido para las empresas, con lo cual ustedes si cobran en pesos no van a poder comprar dólares para atesorar, para tener en su cuenta bancaria, salvo que recurran al dólar MEP, que es lo mismo que el contado con liqui, pero para operaciones internas. El régimen sancionatorio, el régimen cambiario es importante. Y bueno, aquí cierro la exposición para dejar lugar a las preguntas, que me extendí un poquito, pero bueno, creo que traté de ser lo más sintética y rápida posible. Em, Cualquier duda que tengan sobre esta presentación la pueden hacer al mail que está indicado ahí. Esta presentación después se envía o queda subida a la web nuestra, con lo cual la pueden consultar nuevamente. Y bueno, si alguno tiene preguntas en específico o alguna duda que les haya quedado de la exposición, con todo gusto la puedo responder ahora. Así que nos tomamos unos minutitos más para responder preguntas si es que las hay. Permiso. Bueno, por ahora no veo preguntas. Así que yo les sugiero que tengan en cuenta que se están evaluando constituirse en Argentina porque tienen proyectos en curso o en mente. Bueno, tengan en cuenta los plazos para constituir la sociedad, estén atentos o estén consultando sobre si hay cambios en IGJ que aceleren los plazos. No lo vemos como algo que vaya a ser inminente, así que ténganse en cuenta esos 6 meses y a su vez, como tema importante, porque por ahí necesitan operar de forma inmediata y no va a poder ser posible salvo que arranquen con personas humanas, que ahí se hace muy rápido la sociedad. Y lo otro que también podrían tener en cuenta es el tema de cómo va evolucionando el régimen, las restricciones cambiarias. ¿M? El gobierno apuesta mucho a la industria, al despegue económico de Argentina a través del sector minero. Así que se espera que haya cierta desregulación o cierto apoyo, cierto incentivo, no solo a nivel nacional, sino también provincial. ¿M? Hay muchas fichas puestas en el área minera, así que creo que puede haber novedades también en ese sentido. Voy a ver, acá ya aparecieron las preguntas. ¿Cómo funciona el proceso de repatriación de dividendos para empresas extranjeras? Bueno, perdón. Este, em, Hoy por hoy, el tema dividendos sigue estando sujeto a autorización del Banco Central. Y cuando estamos hablando de autorización del Banco Central, estamos diciendo que no tenemos certeza de si el Banco Central va a autorizar o no el acceso al dólar oficial para pagar dividendos. Eh, Muchas compañías han recurrido a los dólares alternativos, al dólar contado con liqui, para hacer ese pago de dividendos. Muchas compañías, en algunos casos, incluso han enviado a algún funcionario en persona a retirar los billetes y llevárselos. Usted sabe que se puede entrar y salir del país con hasta $10.000. Esto es absolutamente anormal para cualquier país del mundo, pero en Argentina y teniendo los dólares aquí y no pudiendo sacarlos porque el Banco Central no autoriza, se ha recurrido a distintas, todas legales, por ahí no habituales, no recomendables por seguridad, por normas de compliance, lo que ustedes quieran, pero bueno, ha habido un poco, las empresas han buscado todas las formas, pero hoy por hoy todavía se requiere autorización del Banco Central y eso es un problema, porque no tenemos certeza de fechas. El Banco Central, cuando uno entra en el canal de autorización del Banco Central, el Banco Central no tiene establecido una fecha de respuesta. Entonces puede estar meses, años sin responder, que es lo que ha pasado. Saludos de Chile. ¿Será posible contar con la presentación? Entonces, perdón, Margarita, espero haberte contestado. No es una respuesta que me hubiera gustado darte, pero hoy por hoy es así. Digo que estemos atentos a las novedades porque esto
hay mucha presión para poder liberar todo esto y hay muchísimos dividendos acumulados en stock para distribuir y se necesita que las compañías puedan remesarlos. El gobierno tiene claro, si no autoriza la salida de dividendos, no va a haber inversión en Argentina. Así que están apuntando a desregular esto también. ¿Será posible contar con la presentación? Me pregunta Patricia. Sí, sí, por supuesto. Guido me pregunta, esta es una pregunta que no tiene que ver con, con establecerse, pero si existe quería consultar si existe en la ley de promoción a la minería exenciones de impuestos a la importación de equipos mineros. Sí, la ley de minería, la ley 24.196 tiene no sé si es un capítulo o unos artículos relativos a la importación de equipos y bienes. Así que sí, hay que consultar la ley y ahí está establecidos los beneficios que están atados a una serie de requisitos y procedimientos que hay que cumplir, pero que bueno, cumplidos esos requisitos, se puede perfectamente gozar de esos beneficios. Sí, la ley 24.196. Guido, no sé si hay más preguntas. Gustavo Carvalho me parece que está escribiendo. A ver, perdón, perdón que me quedé acá sin bajar el cosito este. Acá veo. Gustavo me está preguntando. Cuanto a la venta de soluciones online y software para la minería, ¿cuáles son los impuestos y si se aplica el withholding tax en la factura? Sí, imagino que estamos hablando de una factura que va a venir de una empresa chilena a una empresa argentina. En esa factura me están facturando soluciones online, software para la minería. La empresa argentina va a aplicarle las retenciones de impuesto al momento de pagar. Esas retenciones pueden ser el 31,5%, 15% según el tipo de software y servicio. Aclaro que en general el software no se considera transferencia de tecnología, con lo cual aplica las alícuotas máximas, así que van a estar sujetos a una retención del 31,5%. A lo mejor habría que ver bien si puede bajar al 15%, pero en principio diría 31,5%. Y con el certificado de retención que le va a entregar la empresa argentina, ustedes pueden descontar ese impuesto argentino en el impuesto a la renta de Chile. Me fui, no sé dónde estoy. Ahí está. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta adicional que me esté escribiendo, a ver, no, no veo que haya más. Bueno, alguna duda que les pueda quedar después, con todo gusto respondemos a los mails de contacto que están ahí indicados. ¿M? Y creo que podríamos dar por cerrado el webinar, son las 12:10 casi, 12:07, 8. Así que bueno, doy por cerrado el webinar, no veo que haya más preguntas. Agradezco su participación y nos vemos en alguna próxima charla. Cualquier duda, como les decía, nos mandan un mail con la duda y se la responderemos. ¿M? Buenos días a todos. Un gusto.